el tema que vamos a tratar de desmenuzar tiene que ver con la evaluación educativa centrado en la calidad. Como país hemos logrado avances muy significativos en términos de cobertura. Decimos que las cifras indican que estamos casi el 100% de la cobertura. Sin embargo, donde fallamos parece ser que es en la calidad. Entonces el esfuerzo ahora es hacer en la calidad. Ahora, si no evaluamos, difícilmente podamos conocer el estado de situación y tomar medidas para resolver las cosas que andan mal. Respecto a la evaluación, prácticamente hay consenso de que la evaluación, los resultados de la evaluación son indicadores muy importantes para mejorar. Sin embargo, no estamos muy siempre dados a asumir los resultados. Por lo menos la experiencia que tenemos es que siempre buscamos algún tipo de explicación para un poco de desmerecer lo que los resultados dicen. A veces es que los datos que se manejaron correspondían a la etapa superada. A veces incluso decimos, hay algunos que dicen que hay una conspiración internacional para hacernos daño, pero lo cierto es que no asumimos los resultados como una indicación de lo que debemos resolver. En estos momentos hay un debate sobre la calidad de educación, incluso hay un compromiso firmado por el presidente electo de no solamente el 4%, sino de asumir toda una serie de decisiones y medidas que tengan que ver con la calidad de la educación. Entonces vamos a tratar de ver la evaluación camino a la calidad. Y Ansel y Leo Baleirón son dos expertos en esta materia que nos pueden ayudar. Este señor, cuando se habla de pruebas nacionales, sale Leo Baleirón. Y Ansel, cuando se habla de calidad de la educación y evaluación, también. Por consiguiente, estamos en buena compañía, Ramón. Vamos a comenzar esta tertulia lanzando sobre la mesa, nosotros tenemos o no tenemos un sistema de evaluación dentro del sistema de educación, porque hablamos, se ha dicho, tenemos un sistema de evaluación dentro del sistema. ¿Realmente tenemos un sistema de evaluación? ¿Y en qué consiste si lo tenemos? Bueno, yo pienso que tenemos un sistema de evaluación. Tal vez no está del todo completo, pero sí podemos hablar de un sistema de evaluación, sobre todo en cuanto a los logros de aprendizaje de los estudiantes. A través de las pruebas nacionales, que tienen ya muchos años desarrollándose, tenemos el indicador a final de cada nivel educativo de cómo está el aprendizaje en relación al currículum establecido, ya que las pruebas son curriculares. Y de hecho también tenemos otros tipos de evaluaciones diagnósticas, participamos en evaluaciones internacionales, que nos dan un panorama de cómo está el sistema educativo dominicano. Creo que le faltan elementos al sistema de evaluación para que pueda abarcar todos por lo menos los que son los grandes componentes: evaluación de docentes, evaluación de centros. Ha habido ensayos, pero tal vez no se han sistematizado. Parece ser que estaban más concentrados en la evaluación del aprendizaje del alumno. Sí. Que es la más importante de las evaluaciones. No, y que pudiera, los resultados pudieran indicar la situación de otros actores. Así es. Sí. No, las otras evaluaciones uno las pudiera tomar como factores asociados a esos procesos de aprendizaje, pero definitivamente la evaluación de los aprendizajes es lo fundamental del sistema educativo. Este es un tema que yo quiero que nos detengamos acá, porque nosotros hemos pasado de una discusión sobre el financiamiento de la educación y tenemos que entrar ahora a una discusión sobre la calidad y los resultados del sistema educativo. Sí, hemos hablado mucho del 4%, pero ahora tenemos que entrar a la discusión si el compromiso financiero se cumple, a la discusión de cómo vamos a manejar esto. Y lo que primero que tenemos que recordar es que la escuela y el sistema existe para que los niños aprendan. Eso no lo podemos perder de vista, y nosotros tenemos un sistema de evaluación
que ha centrado en los aprendizajes. Entonces la gente te dice, sí, pero no hemos evaluado al maestro, no hemos evaluado a la escuela. El hecho real es que la evaluación importante de un sistema es si los muchachos están aprendiendo o no están aprendiendo. Después podemos buscar las causas, si no están aprendiendo o si están aprendiendo. Pero nosotros comenzamos por el lugar apropiado. Y eso es una cosa que no debíamos perder de vista, porque todos los problemas de la educación a veces se los achacamos al médico que evalúa, ¿no? Y que dice, pero ese va a ser un elemento ahora central. Si hemos resuelto el problema financiero o si hemos llegado a un financiamiento apropiado, razonable, entonces, ¿cuáles son los resultados de ese financiamiento en términos de aprendizaje de los muchachos? Ahora, yo me hago una pregunta. Partiendo de que la evaluación del aprendizaje es muy importante. Ahora, ¿qué podemos esperar si solamente nos centramos en evaluar el aprendizaje y no evaluamos al que está enseñando? Bueno, yo creo que evaluar al que está enseñando, es decir, evaluar al docente, al maestro, e incluso al director, nos ofrece la oportunidad de mejorar esos procesos que se desarrollan en la escuela. Es decir, si yo no logro evaluar lo que hace el maestro en el aula, si yo no logro evaluar lo que hace el director en la escuela, no voy a tener la oportunidad de darme cuenta en cuáles son los elementos que son debilidades que normalmente pueden ocurrir en cualquier proceso educativo e incluso cuáles son sus fortalezas. Exacto. Entonces, de alguna manera, si bien es cierto que los aprendizajes son lo fundamental porque es el propósito del sistema, es decir, el sistema está para que los niños aprendan, para que las niñas aprendan. Todo lo otro son estrategias, todo lo otro son mecanismos que nosotros... Insumos que implementamos para eso. Es decir, el tener un buen edificio, el tener maestros formados, el tener un buen libro, el tener un currículum... El tener un desayuno. El tener un desayuno está para que el niño aprenda. Si yo pudiera prescindir de eso y lograr que los niños aprendan, fuera mucho mejor, fuera mucho más sencillo el sistema educativo, ¿no? Yo recuerdo que el embajador de Finlandia me decía, nosotros no necesitamos supervisar al maestro, no necesitamos invertir dinero en supervisión de maestros. Claro, ellos tienen soluciones diferentes a la nuestra, que le ha tomado tiempo, ¿no? Pero porque el centro son los aprendizajes. Ahora, conocer la realidad del maestro en términos de su gestión o la del director es fundamental para uno orientar los planes de mejora, o sea, para tratar de orientar qué hacer con ese director, qué hacer con ese maestro, en términos de mejorar su gestión para que mejore este proceso de aprendizaje. Y yo creo que es la importancia que tiene que uno pueda evaluar la gestión en la escuela, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, las evaluaciones internacionales en las que participamos, en este caso serían las que organiza UNESCO, como las evaluaciones diagnósticas que hemos hecho en cuarto grado de educación básica y otro tipo de evaluaciones e investigaciones, siempre tratamos de incorporar, aplicar instrumentos, cuestionarios a los docentes, a los directores, a los estudiantes, para recoger más información que pudiera de alguna manera explicar los resultados de aprendizaje, de manera que se tenga una información más completa que nos permita la mejora, porque el sentido también de la evaluación es que podamos mejorar. En términos de pruebas nacionales, un tema debatido, incluso se ha conspirado sistemáticamente contra ella, ¿qué nos dicen las pruebas nacionales sobre los aprendizajes, sobre la competencia de los profesores, dónde hay debilidades, en qué asignatura? Es decir, porque yo creo que una lectura interesada de los resultados de las pruebas aportan muchos elementos de conocimiento, de fortalezas y debilidades del sistema. Claro. ¿Qué nos dicen? ¿Quieres arrancar? Sí, bueno, yo creo que sí, que las pruebas nacionales tienen una riqueza de datos que es importante de analizar para
reflexionar y tomar decisiones para la mejora. No solo sirven para certificar y promover al estudiante, sino para retroalimentar el sistema educativo. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en los promedios de las calificaciones de pruebas nacionales, uno puede ver que en general tenemos algunos promedios bajos que nos están indicando que los estudiantes no están logrando todos los aprendizajes que están planteados en nuestro currículum nacional y vigente. Tenemos áreas más débiles que otras, por ejemplo, sistemáticamente matemática ha tenido un resultado más bajo y por ende también nos está indicando que pudiera haber debilidad en la formación de docentes en general, pero particularmente en esa área, lo mismo que en el área de ciencias de la naturaleza. También las pruebas nos están indicando sobre la equidad del sistema. Y en eso es bueno, hay que hacer dos lecturas, porque hay diferencias, pero también hemos notado bastante homogeneidad. Por ejemplo, si yo voy al nivel básico, no hay tanta diferencia entre la escuela rural y la escuela urbana, que uno tendería a pensar que la escuela urbana tiene mejor resultado, y de hecho lo tiene, pero no es una diferencia significativa. Por ende, nuestras escuelas rurales en el nivel básico no están teniendo resultados más bajos. Vamos a dejar ahí. En el próximo segmento vamos a continuar.